¿Puedo arreglar su carro a cambio de una oportunidad? Un mecánico sin hogar le preguntó a una millonaria. La lluvia caía con una furia fría y persistente sobre la colonia San Rafael, en el corazón de la Ciudad de México. Cada gota que golpeaba el parabrisas del BMW blanco perla de Valeria Ortega sonaba como un pequeño martillo contra su paciencia, que ya estaba hecha pedazos. El motor se había detenido en seco, sin previo aviso, dejándola varada en una calle solitaria, justo frente a la fachada de un viejo taller mecánico que parecía llevar décadas abandonado. El eco de la voz de Fernando, su prometido, todavía retumbaba en su cabeza, cada palabra un dardo envenenado. Solo te interesa el dinero, Valeria, igual que a todos en tu mundo. Se sentía humillada, furiosa y por primera vez en mucho tiempo, completamente sola. Su celular, por supuesto, no tenía ni una sola barra de señal. Fue entonces cuando lo vio. Una figura emergió de la profunda sombra del portón oxidado del taller, moviéndose sin prisa bajo el aguacero. Era un hombre de mediana edad, con la ropa desgastada por el tiempo y la intemperie, pero que caminaba con una rectitud que contradecía su apariencia. En sus ojos no había derrota, sino una calma digna, una bondad que parecía fuera de lugar en medio de la tormenta. Sostenía en una mano una vieja caja de herramientas de metal, abollada, y con la pintura roja casi desaparecida, como el último vestigio de una vida anterior. Se detuvo a una distancia respetuosa del auto de lujo, sin invadir su espacio, y con una voz serena que apenas se oía sobre el sonido de la lluvia, le hizo la pregunta que lo cambiaría todo para siempre. «Disculpe la molestia, señorita», dijo él, y sus palabras no llevaban la urgencia de quien pide limosna, sino el tono de quien ofrece una solución. «Veo que tiene problemas con su motor. Mi nombre es Ramiro Méndez, y yo antes era mecánico». Valeria lo miró con desconfianza, su mano instintivamente apretando el bolso de diseñador sobre el asiento del copiloto. El hombre pareció notar su temor y bajó la mirada hacia su caja de herramientas, como si en ella estuviera toda su historia y su defensa. «No quiero su dinero», continuó él adivinando sus pensamientos. «Solo le pido una cosa, déjeme arreglar su carro a cambio de una oportunidad. Una sola oportunidad para sentirme útil otra vez, para recordar lo que es ser un hombre de bien». Las palabras de Ramiro, cargadas de una sinceridad cruda y sin adornos, golpearon a Valeria, con más fuerza que la discusión con Fernando. No había en él rastro de engaño, solo la petición de un hombre que había perdido todo menos su dignidad y su oficio. El contraste era abrumador. Su prometido millonario la había acusado de ser superficial, mientras que este extraño, que no tenía nada, le ofrecía su conocimiento a cambio de algo que el dinero no podía comprar. Tras un largo silencio, en el que solo se escuchaba el latido de su propio corazón y la lluvia incesante, Valeria tomó una decisión. Desactivó los seguros de las puertas con un clic casi imperceptible y con una voz que apenas era un susurro, respondió: «Está bien, puede mirar el motor. Una decisión como esta puede cambiarlo todo». Historias como la de Ramiro y Valeria son el corazón de este canal, la razón por la que existimos. Pero la verdad es que estamos apenas comenzando nuestro viaje, dando nuestros primeros pasos, y cada persona que se une a nosotros en este momento es el motor que nos impulsa a seguir adelante. Es el apoyo que nos permite encontrar y contar estas crónicas de humanidad y esperanza. Si esta historia ya ha tocado una fibra sensible en ti, te pido de corazón que te suscribas al canal. Tu suscripción no es solo un número, es una declaración de que crees en las segundas oportunidades y nos da la fuerza para descubrir juntos si una simple promesa hecha bajo la lluvia puede en verdad reconstruir una vida. El primer día de Ramiro en los hoteles Ortega no fue como el de cualquier otro empleado.
El uniforme, de un azul impecable con el logo dorado de la cadena bordado sobre el bolsillo, le quedaba un poco holgado, pero lo portaba con una dignidad que llamaba la atención. El olor a llanta nueva y aceite limpio del taller subterráneo era como un perfume olvidado que le devolvía a un hogar que creía perdido para siempre. Los otros mecánicos, acostumbrados a la rutina y a supervisores distantes, lo miraron con una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Quién era ese hombre de 1900? Manos curtidas pero mirada serena que Valeria Ortega, la mismísima heredera, había traído personalmente. Ramiro no dio discursos. Simplemente tomó un trapo, se limpió las manos aunque ya estuvieran limpias y se acercó al motor de una de las camionetas de reparto que llevaba días fallando. «Con su permiso, maestro», le dijo al jefe de turno, un hombre mayor llamado Ismael. «¿Puedo echarle un ojo? He escuchado este ruido antes». Valeria lo observaba a través de las cámaras de seguridad desde su oficina. Veía cómo Ramiro no daba órdenes, sino que preguntaba. No imponía, colaboraba. Sus gestos eran precisos, económicos, como los de un cirujano que conoce cada vena y cada arteria de su paciente. En menos de una hora encontró el problema. Una diminuta fisura en una manguera de vacío que 2 mecánicos anteriores habían pasado por alto. La pieza costaba unos cuantos pesos, pero el fallo intermitente había costado miles en diagnósticos fallidos y retrasos en las entregas. Cuando Ismael le informó a Valeria, ella sintió una punzada de orgullo y validación. No había sido un impulso de lástima, había sido intuición, la misma intuición que le decía que su prometido, Fernando, era un espejismo brillante pero hueco, y que este hombre, rescatado de la lluvia, era oro puro cubierto de lodo. 3 semanas pasaron volando. El taller de los hoteles Ortega nunca había funcionado con tanta eficiencia. Ramiro había implementado un sistema de mantenimiento preventivo que redujo las averías en un 40%. Se había ganado el respeto de su equipo no con autoridad, sino con ejemplo, quedándose hasta tarde para enseñar a los más jóvenes o metiendo las manos en la grasa junto a ellos cuando el trabajo se acumulaba. La admiración entre él y Valeria crecía en silencio, a través de informes de resultados y breves conversaciones en los pasillos. Él la miraba con una gratitud que iba más allá de lo profesional. Ella lo miraba con un respeto que se estaba transformando en algo más profundo, algo que la asustaba y la atraía a partes iguales. Pero esa frágil paz estaba a punto de romperse. La tormenta que los había unido era solo el preludio de un huracán que se gestaba en el corazón de su propia familia. Don Arturo Ortega no era un hombre de sutilezas. Fundador de un imperio construido a base de disciplina y desconfianza, irrumpió en la oficina de Valeria sin anunciarse, con el ceño fruncido y un sobre de Manila en la mano. Su presencia llenaba la habitación de una tensión impalpable, como el aire antes de un relámpago. «¿Se puede saber qué es esto, Valeria?», preguntó, su voz grave resonando contra los cristales. «Me llegan rumores de que contrataste a un vagabundo para dirigir el área más crítica de la logística del hotel. Un hombre sacado de la calle. Su tono no era de pregunta, sino de acusación». Valeria se enderezó en su silla, sintiendo cómo se le helaba la sangre. «Padre, su nombre es Ramiro Méndez y es el mejor mecánico que he conocido. Ha optimizado el taller y se ha ganado el respeto de todos. No es ningún vagabundo». Don Arturo soltó una risa seca, despectiva, y arrojó el sobre el escritorio de caoba. Los papeles se deslizaron, revelando copias de documentos con sellos oficiales y fotografías de archivo. «Tu buen corazón te va a llevar a la ruina, hija. Este hombre no es un santo caído en desgracia, es un estafador, un ladrón». Don Arturo señaló uno de los documentos con un dedo grueso. «Aquí tiene sus antecedentes. Fraude a una
Empresa de transportes hace 2 años. Robo de herramientas en su anterior trabajo. ¿Quieres que un hombre así tenga las llaves de nuestra flota de vehículos? ¿Que tenga acceso a nuestros almacenes? Te exijo que lo despidas. Inmediatamente. Valeria tomó los papeles con manos temblorosas. Los cargos eran específicos, las fechas parecían reales. Por un instante, el mundo se le vino abajo. ¿Había sido tan ingenua? Había proyectado su propia necesidad de bondad en un completo desconocido. La duda, como un veneno lento, comenzó a esparcirse por sus venas. Miró el rostro severo de su padre, un hombre que, a pesar de su dureza, siempre había querido protegerla. Luego, recordó la mirada de Ramiro bajo la lluvia, esa mezcla de desesperación y dignidad que era imposible de fingir. Recordó sus manos, expertas y delicadas, al tocar el motor, y la forma en que sus ojos se iluminaron cuando le ofreció el trabajo. No podía ser el mismo hombre que describían esos papeles fríos y acusadores. Había algo que no encajaba. La historia tenía fisuras, piezas faltantes que solo la verdad podría llenar. Su instinto, esa brújula interna que rara vez le fallaba, le gritaba que había algo más, una historia oculta detrás de las acusaciones formales. «Padre, entiendo tu preocupación», dijo Valeria, su voz más firme de lo que se sentía. «Y te prometo que no pondré en riesgo el patrimonio de esta familia. Pero tampoco voy a destruir la vida de un hombre basándome en un pedazo de papel. Dame tiempo. Voy a investigar esto por mi cuenta. Si resulta que tienes razón, yo misma me encargaré de él. Pero si estás equivocado, tendrás que pedirle una disculpa». Don Arturo la miró, sorprendido por su determinación. Vio en sus ojos la misma chispa de terquedad que él mismo poseía. Asintió a regañadientes, una concesión que rara vez hacía. «Tienes 48 horas, Valeria. Ni un minuto más. Después de eso, si ese hombre sigue aquí, lo echaré yo mismo. Y sabes que lo haré». Esa misma noche, con el corazón encogido, Valeria hizo una llamada que nunca pensó que necesitaría hacer. Jacobo Herrera era un investigador privado, un hombre discreto y eficiente que su padre había utilizado en el pasado para auditorías corporativas delicadas. Se encontraron en un café anónimo en la colonia Roma, lejos de las miradas curiosas. Valeria le entregó una copia de los documentos y una fotografía reciente de Ramiro que había tomado discretamente. «Jacobo, necesito saberlo todo sobre este hombre, su pasado, su familia, las empresas para las que trabajó y sobre todo quiero que verifiques cada detalle de estas acusaciones. No dejes piedra sin remover. No me importa lo que cueste, solo quiero la verdad». Jacobo asintió guardando los documentos en su maletín. «La verdad a veces es más oscura de lo que uno espera, señorita Ortega. Y a veces es más simple de lo que parece», replicó Valeria, más como una súplica que como una pregunta. Jacobo la miró por un momento. «A veces». La investigación de Jacobo comenzó a desentrañar el misterio capa por capa. La primera mini revelación fue desconcertante. La empresa de transportes a la que Ramiro supuestamente había defraudado, Logística Morales S.A. de CV, no tenía registros fiscales sólidos. Su dirección fiscal correspondía a un terreno baldío en Iztapalapa. Era una empresa fantasma. Esto no probaba la inocencia de Ramiro, pero sí demostraba que la historia oficial tenía grietas. Jacobo siguió tirando del hilo, buscando al supuesto dueño, un tal Ricardo Morales. Descubrió que el hombre usaba múltiples identidades y tenía un historial de fraudes menores. No era un empresario legítimo, sino un estafador profesional. La trama se complicaba y Valeria sentía una mezcla de alivio y temor. Si la empresa era falsa, ¿quién había orquestado todo para incriminar a Ramiro? ¿Y por qué? El segundo hallazgo de Jacobo fue el que hizo que todo el castillo de naipes se derrumbara. Rastreando las transferencias bancarias que supuestamente probaban el fraude de Ramiro,
encontró el origen de los fondos. No provenían de una cuenta empresarial, sino de una cuenta personal. Una cuenta que pertenecía a un hombre muy cercano a la familia Ortega. Cuando Jacobo le reveló el nombre a Valeria por teléfono, ella tuvo que sentarse. El aire se le escapó de los pulmones como si hubiera recibido un golpe. El nombre era licenciado Armando Ortega, su tío, el hermano de su padre, el hombre que manejaba las finanzas externas de la corporación y que siempre había mostrado una amabilidad empalagosa hacia ella. La traición era tan profunda, tan inimaginable, que por un momento pensó que era un error, pero no lo era. Jacobo conectó las piezas finales con una rapidez devastadora. Armando había estado desviando fondos de la empresa durante años a través de contratos inflados con proveedores. Ramiro, que en ese entonces trabajaba en el taller de uno de esos proveedores, era demasiado bueno en su trabajo. Había notado las irregularidades en las facturas de las refacciones, precios absurdos para piezas comunes, y había comenzado a hacer preguntas. Armando, temiendo ser descubierto, actuó con una crueldad calculadora. Contrató a Roberto Maldonado, el estafador, para crear la empresa fantasma y montar una trampa. Falsificó documentos, plantó pruebas y destruyó la reputación de Ramiro, asegurándose de que nadie volviera a creerle. Y para rematar su plan, manipuló a su propio hermano, don Arturo, presentándole los antecedentes para que el propio Imperio Ortega le cerrara las puertas a la única persona que podía exponerlo. Valeria colgó el teléfono, su mente dando vueltas. Se quedó mirando por la ventana de su oficina, las luces de la Ciudad de México parpadeando como estrellas distantes. Todo encajaba. El miedo en los ojos de Ramiro no era el de un culpable, sino el de un hombre que lo había perdido todo por una injusticia que no podía comprender. Su silencio no era admisión, era agotamiento. La rabia que sentía era fría y afilada. No era solo por Ramiro, era por la mentira que había envenenado a su familia, la corrupción que se escondía detrás de sonrisas y abrazos. Tomó el informe que Jacobo le había enviado, un archivo digital que contenía la verdad irrefutable en forma de estados de cuenta, grabaciones y testimonios. Sabía lo que tenía que hacer. No era solo limpiar el nombre de un hombre inocente, era arrancar de raíz el cáncer que crecía en el corazón de su propio legado. La confrontación sería inevitable y dolorosa, pero la verdad, por más terrible que fuera, merecía salir a la luz. La mañana siguiente, la oficina de don Arturo Ortega olía a café cargado y a una tensión que se podía cortar con un cuchillo. El aire acondicionado zumbaba con indiferencia, pero nadie sentía el frío. Valeria había dispuesto sobre la mesa de caoba los documentos que Jacobo Herrera le había entregado, copias de transferencias bancarias, registros de llamadas y una declaración notariada de una antigua secretaria de Ricardo Morales. A un lado estaba Ramiro, de pie, con la espalda recta y la mirada fija en un punto de la pared, como si su dignidad fuera la única armadura que le quedaba. Don Arturo, con el rostro surcado por una profunda incredulidad, revisaba los papeles una y otra vez, mientras su hermano Armando sudaba a pesar del clima controlado de la habitación. «Esto es un disparate, una calumnia». La voz de Armando temblaba ligeramente, delatando el pánico que intentaba ocultar con una falsa indignación. «Esa mujer, Valeria, contrató a un don nadie para ensuciar mi nombre. ¿Cómo puedes creerle a un vagabundo antes que a tu propia sangre?», dijo, señalando a Ramiro con un dedo tembloroso. Don Arturo levantó la vista de los papeles y sus ojos, generalmente cálidos y paternales, ahora eran dos fragmentos de hielo. No miró a Valeria ni a Ramiro. Su mirada se clavó directamente en su hermano con una intensidad que silenció la sala por completo. El único sonido era el papel crujiendo en sus manos. «Explícame este depósito, Armando».
La voz de don Arturo era apenas un susurro, pero resonó como un trueno. 200,000 pesos a una cuenta fantasma a nombre de Roberto Maldonado, el mismo día que me trajiste los supuestos antecedentes de Ramiro. Explícamelo. Armando abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su rostro perdió todo color y su mirada iba y venía entre los papeles y la cara impasible de su hermano. Valeria dio un paso al frente, con una calma que le costaba un esfuerzo sobrehumano mantener. Colocó una última hoja sobre la mesa, la confesión firmada del propio Maldonado, obtenida por el investigador a cambio de una reducción de cargos. El castillo de mentiras se vino abajo con el peso de esa última firma. Armando se desplomó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Los sollozos ahogados rompieron el silencio. Una confesión más elocuente que cualquier palabra. Confesó todo. La deuda de juego que lo había llevado a asociarse con Maldonado, cómo habían estafado a Ramiro para apoderarse de su pequeño taller y sus ahorros, y cómo, al ver a Ramiro trabajando para su sobrina, el pánico lo llevó a falsificar los documentos para sacarlo del camino y evitar que la verdad saliera a la luz. Don Arturo escuchó sin interrumpir, su decepción creciendo hasta convertirse en una montaña de hielo. Cuando Armando terminó, el patriarca se puso de pie lentamente. «Sal de mi oficina, sal de esta empresa y sal de mi vida». Cada palabra fue una sentencia, pronunciada con una frialdad que helaba la sangre. «Ya no tienes un hermano». Armando, devastado, salió de la habitación sin atreverse a mirar a nadie. Un silencio pesado llenó el espacio, cargado de vergüenza y dolor. Entonces, don Arturo se giró hacia Ramiro, y por primera vez en toda la mañana sus ojos mostraron una profunda humanidad. Se acercó a él, y con una voz rota por la emoción, le extendió la mano. «Señor Méndez, Ramiro, no existen palabras para disculpar la injusticia que mi familia le ha causado. Le pido perdón desde el fondo de mi alma». Ramiro tardó un instante en reaccionar. Luego, estrechó la mano del anciano con firmeza. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada se transmitió un perdón silencioso y una comprensión mutua que iba más allá de las palabras. En ese momento de cruda vulnerabilidad, con la verdad finalmente expuesta, Ramiro se giró hacia Valeria. La miró a los ojos y todo el agradecimiento, toda la admiración y todo el cariño que había guardado en su interior se desbordaron en una sola confesión. «Valeria, no sé cómo agradecerte. Creíste en mí cuando nadie más lo hizo, y en estas semanas he llegado a sentir por ti algo más que gratitud». Su voz se quebró ligeramente. «Me he enamorado de ti». Valeria sintió que el corazón se le detenía un segundo para luego latir con una fuerza arrolladora. Las lágrimas que había contenido finalmente brotaron y una sonrisa luminosa se abrió paso en su rostro. «Yo también, Ramiro. Yo también me he enamorado de ti», respondió, su voz llena de una certeza absoluta. Don Arturo los observó y una leve sonrisa curvó sus labios. El dolor por la traición de su hermano aún estaba ahí, pero ver la honestidad y el amor puro entre su hija y aquel hombre íntegro le dio una extraña paz. «Después de ver hasta dónde puede llegar la codicia, prefiero ver a mi hija con un hombre de bien, sin importar de dónde venga, que con cualquier millonario de alma corrupta. Sean felices, se lo merecen». Los meses que siguieron fueron una reconstrucción silenciosa. Ramiro no solo recuperó su puesto, sino que fue ascendido a gerente de toda la logística de transporte de la cadena hotelera, demostrando un talento innato para la organización y el liderazgo. Se mudó a un pequeño pero digno departamento en la colonia Roma, pero había una pieza de su vida que seguía rota, una herida que el éxito profesional no podía sanar. Su hija, Lucía. No la había visto en casi 2 años, desde que Patricia, su exesposa,
se la llevó, convencida de que él era un criminal que las había abandonado en la ruina. El dolor de esa ausencia era una sombra constante en su corazón, un motor que lo impulsaba a seguir adelante para poder ser, de nuevo, el padre que ella merecía. Valeria, sensible a esa tristeza que a veces nublaba la mirada de Ramiro, volvió a contratar a Jacobo Herrera. Esta vez, la misión no era descubrir un fraude, sino encontrar un corazón. El investigador localizó a Patricia y a Lucía en un modesto edificio de la colonia Narvarte. Con esa información, Valeria tejió un plan con la delicadeza de una artesana. Se presentó ante Patricia no como la novia de Ramiro, sino como la directora de recursos humanos de los hoteles Ortega, ofreciéndole un puesto de asistente administrativa con un sueldo que duplicaba lo que ganaba en su empleo actual. Patricia, desconfiada al principio, aceptó la entrevista, movida por la necesidad y la amabilidad genuina de aquella mujer. Durante la entrevista, en un café cercano al hotel, Valeria le contó la verdad. Le explicó con detalle la estafa de la que Ramiro había sido víctima, la traición de su propio tío y cómo él nunca había dejado de pensar en su hija. Le mostró los documentos que probaban su inocencia, las mismas pruebas que habían destrozado a don Arturo. Patricia escuchaba, primero con escepticismo, luego con asombro y finalmente con un torrente de lágrimas que no pudo contener. Lloraba por la injusticia, por el hombre bueno que había perdido, por los años de rencor basados en una mentira. Lloraba al comprender que el ofrecimiento de trabajo no era una casualidad, sino un puente de empatía tendido por la mujer que ahora amaba al padre de su hija. El reencuentro entre Ramiro y Patricia fue en un parque, un lugar neutral lleno de risas de niños y el murmullo de la vida cotidiana. No hubo reproches, solo una larga conversación llena de pausas, de miradas que lo decían todo y de un perdón mutuo que sanó viejas heridas. Reconocieron que el amor entre ellos se había transformado en el respeto profundo de quienes compartieron una parte importante de su historia. Patricia, con una madurez admirable, le dio su bendición. Ella te quiere de verdad, Ramiro, y tú te mereces ser feliz. Lo único que importa ahora es Lucía. Necesita a su padre. Necesita saber que eres el hombre bueno que siempre le dije que eras, aunque yo misma llegué a dudarlo. Y así llegó el día. Una tarde de martes, con el sol cayendo sobre los techos de la Ciudad de México, Ramiro y Patricia esperaron juntos frente a la reja de la secundaria pública donde estudiaba Lucía. El timbre sonó y un torrente de adolescentes salió con sus mochilas y sus risas. Ramiro sentía el corazón latiendo en su garganta. Sus manos sudaban. Entonces la vio. Lucía había crecido. Ya no era una niña, sino una joven de 15 años con la misma mirada profunda de su padre. Caminaba distraída, charlando con una amiga, hasta que sus ojos se encontraron con los de él. Se detuvo en seco. Su amiga siguió caminando, pero ella se quedó paralizada, como si el mundo entero se hubiera detenido. La incredulidad en su rostro dio paso al reconocimiento, y luego a una emoción pura y abrumadora. La mochila se le resbaló de los hombros y cayó al suelo con un ruido sordo. No dijo nada, simplemente corrió con la fuerza de 2 años de ausencia, con todas las preguntas sin respuesta y todo el amor guardado. Ramiro se arrodilló justo a tiempo para recibirla en sus brazos. El impacto del abrazo casi lo derriba. Lucía se aferró a su cuello, sollozando, repitiendo una y otra vez una sola palabra entre lágrimas. «Papá». Él la abrazó con la fuerza de un náufrago que encuentra tierra firme, hundiendo el rostro en su cabello, llorando en silencio mientras el perdón y el amor lo inundaban todo. A unos metros de distancia, oculta tras la discreción de su auto, Valeria observaba la escena. Las lágrimas corrían por su rostro
pero eran lágrimas de felicidad. En ese instante comprendió que el amor verdadero no se trata de poseer, sino de restaurar. Y en aquel abrazo, bajo el cielo de la ciudad, no solo se había reconstruido la vida de un hombre, sino que se había vuelto a unir una familia. Y así, con la imagen de ese abrazo que repara un mundo de ausencias, termina la jornada de Ramiro, un hombre cuya dignidad nunca estuvo en venta, solo a la espera de una oportunidad para volver a brillar. La historia de Valeria y él nos recuerda que el valor de una persona no se mide por lo que tiene en los bolsillos, sino por la integridad que guarda en el corazón y la nobleza que demuestra en sus acciones. Un encuentro casual bajo la lluvia no solo arregló un motor descompuesto, sino que recompuso familias, desenmascaró traiciones y demostró que la bondad es la inversión más rentable que podemos hacer en la vida de otro ser humano. Historias como esta nos llenan de esperanza y nos invitan a mirar más allá de las apariencias, a escuchar con el corazón antes que juzgar con la vista. Nos encantaría saber qué te hizo sentir este relato. Déjanos un comentario contándonos desde qué rincón del mundo nos acompañas y qué parte de la historia de Ramiro y Valeria resonó más contigo. Tu voz es fundamental para nosotros porque esta comunidad la construimos juntos, compartiendo las emociones y las reflexiones que estas narraciones nos despiertan. Cada mensaje es un abrazo que cruza fronteras y nos une. Si esta historia ha tocado una fibra sensible en tu alma, te pedimos con toda humildad que nos apoyes con un me gusta y te suscribas a nuestro canal. Estamos comenzando este camino y cada nueva persona que se une a nuestra familia nos da el impulso y la fuerza para seguir buscando y contando más relatos que nos devuelven la fe en la humanidad. Tu suscripción es el combustible que nos permite seguir adelante. Y si sientes en el corazón dejarnos un simple gracias, esa palabra tiene un poder inmenso para nosotros y nos llega directamente al alma. No olvides compartir este video con esa persona especial que necesita un recordatorio de que las segundas oportunidades existen y que, a menudo, llegan de la mano de quien menos esperamos. A veces, un pequeño gesto de confianza es todo lo que se necesita para cambiar un destino. Recuerda que nunca estamos solos en nuestro caminar y que cada uno de nosotros tiene el poder de ser la luz en el camino de alguien más. Que la paz y la esperanza te acompañen siempre. Hasta la próxima historia.